Ahora sí. Entonces, como les estaba diciendo, correcto, en el caso de los países avanzados, suelen migrar a los países emergentes justamente por estos detalles, ¿no? Por la mano de obra barata, porque las leyes no son tan estrictas y porque, bueno, no hay mucho cuidado del medio ambiente. Correcto. Entonces, como puedes ver, en los países más avanzados, correcto, suelen haber personas pues que están desempleadas, pero o sea, por las características de los países, por las características de los países más desarrollados, suelen tener estilos de vida a veces superiores a los pobres de otros países. Por ejemplo, puedes ver acá, ¿no? En Indonesia hay mucho trabajo, pero sin zapatillas. Pero esta parte de mucho trabajo también es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque se está tratando de, en este caso, de un tipo de explotación laboral. Recuerda que, recuerda que Marx, ¿qué era lo que decía? Que al trabajador se le debe pagar por su producción. O sea, aquel trabajador que produzca más y que le genere más ganancias a la empresa, debería ganar más. Y eso es lo que hacen algunos países que suelen pagar por producción, como por ejemplo Corea y otros países similares. Pero países acá como Perú te pagan un sueldo fijo, ¿no? Entonces te dicen, mira, tú vas a ganar 2.000 soles, pero de repente tú estás haciendo horas extra o estás trabajando de más o te estás sobreesforzando en tu trabajo, entonces y muchas veces es por presión de los mismos jefes, ¿no? Que te dicen, oye, amigo, ponte la camiseta, ¿no? Apóyanos, que esto, que el otro. Entonces, no se reconoce ese adicional, pues, ¿no? A lo que Marx, pues, le llamaba la plusvalía, ¿no? O el excedente del trabajo, ¿no? Que decía que las empresas suelen explotar a sus trabajadores porque le pagan el mismo sueldo a pesar que le exigen más trabajo a sus empleados. Correcto, entonces eso es lo que sueles ver acá, ¿no? Personas sin trabajo, pero están bien vestidas, correcto, que les va bien, entre comillas, pero en los países emergentes existe mucho trabajo, pero las condiciones, correcto, son precarias. ¿Por qué? Porque gana poco y también porque está siendo explotado por las empresas. El Fondo Monetario Internacional advierte, en todo caso, que hay otros factores que se deben considerar en la caída de la remuneración, como es el cambio tecnológico. Eso también, eso también es muy importante, ¿no? Debido a que la tecnología pues está reemplazando a los trabajadores. Correcto. Yo no me acuerdo en qué canal vi. Había un país en el que los robots creo que iban a hacer ¿cómo se llama? Como que el delivery, iban a llevar la mercadería. Creo que en Colombia vi eso. No recuerdo en qué país. Ya, pero ya se está viendo que en este caso los robots van a reemplazar en el futuro a las personas. Entonces muchas veces el avance tecnológico lo que hace es generar desempleo. Entonces vamos a ver acá. Aspectos negativos, correcto, ya, aspecto negativo de la globalización. Como ves acá, esto suele generar, o sea, el avance tecnológico, correcto, tecnológico, genera desempleo. ¿Por qué? Porque hay un reemplazo, correcto, reemplazo del hombre por las máquinas. Por ejemplo, en obras de construcción, ¿no? Antes tú querías cambiar un punto, por ejemplo, un tomacorriente, un enchufe, una entrada para enchufe, tenían que contratar varias personas. En cambio, ahora puedes hacerlo con uno solo, porque esto utiliza máquinas, ¿no? Y la máquina, pues, reemplaza el trabajo de 10, 15 personas, porque suele ser más eficiente, ¿no? Entonces, ese es un aspecto negativo de la globalización, porque va a generar desempleo. Asimismo, como ves acá, correcto,
el Internet ha comportado grandes cambios, o ha traído consigo grandes cambios en la sociedad y en la economía, ¿no? Ves acá el mundo subdesarrollado, de los países emergentes, de los países más pobres, y el mundo de los países más desarrollados, ¿no? En este caso el norte, que vendrían a ser los países más ricos, suelen enviar al sur tecnología, suelen dar préstamos, productos manufacturados, ya, porque recuerda que en la parte norte van a estar los países más ricos. En este caso estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Alemania, correcto, son países avanzados los que están en la zona norte, ya. En cambio los países de la zona sur, como ves acá, dicen, realizan, perdón, pagos por la tecnología, los préstamos, pues los países del sur van a realizar los pagos de la deuda externa. Y una característica principal de los países emergentes es que exportamos materias primas. Y la zona norte nos suele mandar productos manufacturados. ¿Por qué? Porque ellos tienen tecnología y nosotros no. Ese es el motivo por el que nosotros tenemos una gran dependencia con nuestras exportaciones tradicionales. Nosotros exportamos materia prima, o sea, materiales extraídos de la naturaleza, pero no les generamos cierto valor agregado. O sea, estos no pasan por el proceso, perdón, de transformación. Entonces, por lo tanto, los productos que nosotros exportamos tienen poco valor agregado, o sea, tienen poco valor en el mercado. ¿Y qué hacen los países más avanzados? Utilizan esa materia prima y lo pasan por el proceso de transformación, por el proceso de producción. Entonces, nosotros sabemos que cuando todo bien pasa por un proceso de producción, por un proceso de transformación, este genera valor agregado. Entonces, los productos que nos exportan los países más ricos son productos manufacturados, o sea, son productos terminados, ya productos transformados, y por lo tanto van a tener mayor valor agregado. Dice, la globalización de la mano de obra explica que trasladan, perdón, parte de su producción a países donde les cuesta menos. ¿Eso qué quiere decir? Que como ves acá, ¿no? Deslocalización directa. En este caso, ¿cómo se llama? Las empresas se suelen ir a otros países donde la mano de obra es más barata. Como ves acá, hay empleos de mala calidad. Por lo tanto, estas empresas se suelen enriquecer en el extranjero. ¿Y qué es lo que hacen? Mandan parte de sus utilidades al país de origen. Correcto. Como ves acá, el caso de la empresa McDonald's, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú creo que les están pagando 2 soles 50 la hora. O sea, imagínate, ¿no? Tú vas y te compras un helado y ese helado, pues, no, ni 2 soles la hora. A ver, ellos ganan 9.30. Vamos a sacar el valor. Ellos ganan 9.30, si no me equivoco. O 9.50. Vamos a poner el 9.50. Entre 30 días, entre 8 horas. Claro, un promedio de 3 soles por ahí. Hasta un poquito menos pueden ganar. Entonces, tú vas y te compras tu helado, tu helado de vainilla con chocolate, de 2 soles, de 3 soles, y estás comprando pues 1 hora de trabajo de esa persona, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque efectivamente en los países emergentes hay mano de obra barata. Aquellas personas que salen de educación secundaria deciden no seguir estudiando, o sea, deciden por diversos factores, ya sea por factor económico o por factores que no quieren estudiar, que no les entra el estudio, ¿correcto? Entonces ellos son pues los explotados, ¿no? Los que suelen trabajar en este tipo de empresas. Y también otra característica es que, bueno, los vas a ver con los celulares de última generación, pero sacándolos en el carro y con mucho cuidado ahí para que no se les vaya a perder ahí su celular, ¿no?
Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, como puedes ver, la deslocalización directa genera desempleo en el país de origen, pero en el país de destino generan empleos de mala calidad, salarios reducidos, y por lo tanto estas empresas se enriquecen y mandan sus utilidades al país de destino, al país de origen, perdón. Como ves ahí, Ford dejará de producir el Fusion en México. ¿Qué quiere decir? Que esta empresa lo que está haciendo es deslocalizar su producción, pues obviamente le cuesta más producir su auto en México que en China. Correcto. Asimismo, como ves acá, Nissan traslada gran parte de su producción a China. ¿Por qué? Porque existe la mano de obra barata, ¿no? Entonces, este es un tema importante de la globalización, ¿no? Porque genera más empleo, pero el aspecto negativo es que genera, por una parte, desempleo, correcto, en el país de destino, genera también explotación y explotación laboral, condiciones de trabajo deficientes, correcto, etcétera. Entonces, recuerda que también, perdón, el empleo con salario bajo. Es un salario fijo, pero inferior al de otros países. Entonces, las empresas lo que buscan es generar más ganancias, mucha ganancia, y ¿qué es lo que hacen? Se trasladan a países donde efectivamente le va a costar menos producir esos bienes. ¿Para qué? Para generar una mayor rentabilidad. Entonces ahí está pues presente, ¿no? El pensamiento de Marx, perdón, ¿no? Que justamente decía que los trabajadores pues somos explotados, ¿no? Por por los empresarios. Listo. Pero también no comparto el pensamiento, ¿no? De Marx, ¿no? Porque, o sea, está bien por una parte, ¿no? Generar o sea, que cada uno cobre en función a su producción, ¿no? Pero no me voy por la parte, ¿no? Quizás del socialismo, ¿no? Ese tipo de pensamientos, porque, bueno, pues, ¿no? Mi formación de economista como que no me permite ver ese tipo de situaciones, ¿no? Como algo que se pueda llevar a cabo, pero sí se puede mejorar las condiciones, ¿no? O sea, todo depende de las garantías que le puedas dar a los trabajadores en un determinado país. Entonces dice acá, ¿no? ¿Dónde se produce? Las zonas industriales cambian de lugar, ¿no? Como ves acá, la deslocalización de empresas, ¿correcto? Mira, las empresas que están en Europa suelen ir a países emergentes, ¿correcto? ¿Para qué? Para que ellos, pues, exploten a esos trabajadores, ¿no? Como ves acá, Australia y Nueva Zelanda, mira, suelen invertir en Johannesburgo, que vendría a ser Sudáfrica, ¿no? Países relativamente pobres. Norteamérica también lleva su producción a países pues donde la mano de obra es barata, ¿no? Pero no vas a ver una flecha que vaya de Norteamérica a Europa, por ejemplo, ¿no? Porque en ese caso pues le convendría producir sus bienes en Norteamérica, ¿no? O en este caso en Estados Unidos, ¿correcto? Listo. Como ves acá, la globalización y la tecnología han conducido hacia una reducción progresiva de los salarios. Justamente por esto, ¿no? Por las máquinas, porque la máquina reemplaza el trabajo de muchos hombres. Entonces, ¿para qué le vas a pagar salarios elevados, correcto, a este trabajador si está utilizando una máquina como soporte? Entonces, en teoría, ¿qué es lo que piensan los empresarios? Bueno, pues como esta persona no está haciendo mucho trabajo, mucho esfuerzo físico, entonces le voy a pagar menos. Listo. Y como ves acá, como ves en esta parte, ¿no? Ves, pues, ¿no? Que efectivamente parte
de la globalización, de la apertura de las fronteras, pues trae consigo también problemas en el aspecto laboral, ¿no? Ves acá, ¿no? Empresas en Perú prefieren contratar a venezolanos que a peruanos. ¿Por qué? ¿No? Vemos acá en este caso, las convocatorias. Y aquí tienes el freelancer venezolano, ¿no? Bueno, bonito y barato. Bueno, podría ser, ¿no? Para los empresarios. Pero justamente eso ocurre porque nuestro país es muy informal, ¿no? Se trata de un país, pues, en donde cerca del 90%, el 95%, perdón, de las empresas son informales. Correcto, y solo un 5, un 5, un 6, un 7% de empresas en el país son empresas formales, ¿no? Y de esos, pues, representa un buen porcentaje, ¿no? De trabajadores, pues, que van a estar en planilla y que van a tener todos sus derechos laborales, ¿no? Y ese es el motivo también por el que ahora el presidente, pues, está que quiere evaluar, ¿no? El impuesto a la riqueza o el impuesto solidario, ¿no? Entonces, lo que puede pasar es que de repente, eh, como medida, como consecuencia de esa medida, bueno, primero ¿cómo se llama? Las personas quizás van a querer sacar su dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque van a tener ese temor de que les vayan a aplicar el impuesto. Y aparte, ya nosotros estamos pagando, pues, ¿no? Una buena cantidad de impuesto a la renta, que equivale al 30%. Entonces, como que de momento no sé, ¿ah? O sea, tendría que hacer un estudio más detallado para poder ver cuál podría ser el impacto, pues, ¿no? A corto plazo, aunque algunos están diciendo que lo recomendable es que no se lleve a cabo, ¿no? Ese impuesto solidario, ¿no? Que se podría realizar quizás en otro momento, porque justamente el impuesto se realiza porque se necesitan fondos, pues no, recuerda que ahorita el Estado está realizando mucho gasto público, entonces necesita fondos para, para que le sirva como colchón, pues no, para que pueda captar fondos y así poder mantener esa política durante cierto tiempo, pues no. Pero hace unos días realizaron una venta exitosa de bonos, entonces por ahí también como que se contradice la cosa, ¿no? Por una parte dicen que sí, efectivamente vendieron los bonos y fue un éxito, pero por otra parte están diciendo que van a captar fondos a través del impuesto a la riqueza, ¿no? ¿Para qué? Para que haya una mejor distribución de la riqueza, ya que las personas que tienen más dinero le van a trasladar un poco de esa riqueza a las personas que más lo necesitan. Entonces, por una parte se ve bien, ¿no? O sea, se oye bonito, pero hay que ver cuál va a ser el impacto, pues, ¿no? En este caso, entendamos riqueza por la cantidad de dinero. O sea, cuanto más dinero tenga una persona, pues el impuesto va a ser mayor, ¿no? En este caso, lo que podría ocurrir es que de repente termines liberando los fondos de tu AFP, si es que llega a ocurrir, que yo creo que sí. Eh, bueno, de repente por ahí también te sacan un poco de impuesto a la riqueza. Correcto, entonces yo creo que sí. Es más, las AFP ya estaban pensando, las transnacionales se llevan su plata extranjero de mi AFP, ¿no? Porque lo que pasa es que las AFP lo que estaban haciendo era distribuir las utilidades a sus accionistas, pero una jugada que querían hacer para después poder eh, argumentar, pues, ¿no? Que no habían fondos y que no pueden cumplir, pues, ¿no? Quizás con el retiro masivo de dinero por parte de los afiliados. Pero también hay que ver que el Estado también tiene la soga al cuello, pues, ¿no? Porque gran parte de las inversiones de las AFP están en bonos del Estado. Entonces ahorita vender esos bonos a precio inferior, pues no es
no es algo que se pueda hacer, pues, ¿no? Es como en el caso de una casa, ¿no? Tú ahorita estás viendo en crisis que las casas están perdiendo su valor. Entonces, si tú la vendes ahorita, pues vas a recibir menos dinero por esa casa, ¿no? Y ese es más o menos el ejemplo que dio la ministra, ¿no? Y fue lo mismo que pasó en la crisis del año 2008. O sea, la gente no podía pagar, la gente necesitaba dinero, ¿y qué hizo? Pues vendió sus casas, pero el valor de las casas no era el mismo que el de antes. Entonces, al final no podían cumplir, ¿no? Con los pagos, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos va, lo que podría ocurrir, ¿no? Si es que se hace el retiro masivo de fondos de la AFP, ¿no? Pero también he leído que le están dando ciertas complicaciones a algunos afiliados para retirar su dinero. O sea, de todas maneras necesitamos una reestructuración, ¿no? De este sistema privado de pensiones y del sistema nacional de pensiones también. Correcto. Listo. Muy bien. Entonces, creo que eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna duda al respecto. Como ves, justamente aquí tenemos las controversias de la política comercial. Hemos hablado de un aspecto negativo de la globalización, correcto, que trae consigo salarios reducidos, y los argumentos sofisticados a favor de la política comercial activista, que se refiere a la ayuda, perdón, del Estado mediante el subsidio a las exportaciones, correcto, para que los productos entren al exterior o vayan al exterior con precios altamente competitivos. Correcto.